Voy a debutar en MMA, el arte marcial más peligroso y completo que existe. Para llegar con un buen nivel, este año me propuse ganar una medalla en cada disciplina de grappling. En apenas un mes y sufriendo cada combate, conseguimos la de Sambo, Combat Sambo y Grappling. Hoy toca la forma más pura de combate cuerpo a cuerpo, la lucha olímpica. ¡Joder! Como odio esta época del año, tío. Maldita alergia. En la compe de grappling, igual. En la del año pasado, lo mismo. Me da hasta vergüenza estar siempre malo, tío. Tengo el sistema inmunológico de una ardilla. Pero ¿sabéis qué más tengo? Un par de cataplines. Qué a gusto estaría en mi cama viendo Kimetsu no Yaiba, comiendo rufles de jamón. Pero no, aquí estoy de nuevo, debiéndome en devoción a vosotros, sacándoos vlog en el templo. Y es que sí, este año le he dedicado más tiempo a competir en este pabellón que a hacer los propios entrenamientos de estas disciplinas. Voy a luchar a ver hasta dónde aguanta mi cuerpo, partiéndome la cara contra la élite de este deporte. Así que una vez más me fui escopeteado para el pesaje, ya que llegaba tarde porque estaba más centrado en el vídeo que en la propia compe. Así me fui A ver si sonándome los mocos bajo de peso. Como en cualquier deporte de lucha, las categorías se dividen por pesos. Me correspondería menos de 86 kilos, pero voy a competir en una categoría superior, ya que había más gente inscrita. Y aquí vinimos a jugar. Hay 2 kilos de margen, ¿eh? Hay 2 kilos de margen. Me subí a la que no perdona y 89.00. 5 kilos por debajo. A mí me están grabando. Joder, voy vestido. Un día más en la oficina. Creo que las últimas 7 competiciones fueron aquí, pero esta es la última del año. Te voy a echar de menos, cariño. Y es que junto con Lucha Playa, que es mañana, finalizaríamos todas las competencias regionales de la Federación Madrileña de Lucha. Así que ya no volveremos a este pedazo pabellón, ya que solo faltarían judo y jiu-jitsu. Sala de danza. Esto el año pasado era la zona de calentamiento. O eso descubrí. No. Pues sin calentar. Una vez más, para sentirme en mi zona de confort. Todavía faltaba una hora, pero ya se pusieron en los altavoces un fiestorro. Joder, me quieren joder el vlog, Me ponen aquí Dimitri Vegas y Like Mike. Ojo que el año pasado no lo hice nada mal. Lo único que fue tirando de purísimo judo, que al final pues, es lo que sé hacer. Fui a un par de entrenamientos y oye, hacía ahí mis derribitos. Hasta en Dagestán mandé a volar por los aires al campeón de Mongolia. Pero mi propósito esta vez va a ser forzar posiciones y técnicas reales del propio wrestling. No seré tan eficiente, igual hago alguna cagadiña, pero es justo lo que quiero. Hoy vengo a ganar experiencia. Esto va a ser un rodaje luchando contra los mejores de una parte específica del juego que a mí me interesa. Ya que al final lo que me importa es mi debut en MMA, que es para lo que estoy entrenando. Tengo que dejar el ego fuera y sacar provecho real de esta competición. Si no me atrevo a innovar hoy, no me van a salir las cosas el día de mañana. Así que, lo siento, Jigoro Kano. Hoy te fallo, maestro, pero eso no me va a quitar partirme la crisma en cada combate. ¡Vamos! Vale, ya acabamos la intro, ya podemos volver a Fabric. Han puesto ahí tecno chunda chunda, que les hagan antidoping a todos. Mucha suerte hoy, Yo no necesito suerte, bro. ¿Qué sabes lo que necesito? ¿Qué necesitas? Un par de cojones, bro. Eso te falta. Y ya, que me falta, Eso me falta, un par de cojones me falta. Yo te veo. Ahí te veo, Te veo fuerte, Sí, ahora ¿En cuánto estás? Te tomo por culo. La gente empezaba a llegar, así que tocaba cambiarme y entrar en el foco. Hola, no. Fabric, el portero, déjame pasar. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Y tú sí que te pegas, no? No, yo vengo para tomar unas caipirinhas, tío. Eso es para la última medalla para poner ahí en el... Pues la última, me faltan como 7, creo, pero sí. Vamos allá, a calentar. De vitrina, así. Este es uno de los deportes principales de la federación, por lo que junto con Sambo es donde más inscritos hay. De todos los clubes, pesos y también de la modalidad de lucha grecorromana. Que madre mía, chavales, yo me planto aquí sin club, sin entrenador, sin compañeros con los que entrenar. Solo somos yo y mis 2 pelotingas. Así que para pasar desapercibido me puse la equipación. Esta consta de un maillot súper ceñido al cuerpo y botas de lucha especiales para el tatami. Al contrario que en judo, la posición es mucho más agachada para evitar que te agarren las piernas. Recuerdos de Dagestán, Me siento como desnudo, resbaloso. No lo lavo desde Rusia. El que me huela al sobaqueiro, cao químico. Cafeína para ponerme bien prendido
prendió en fuego y tenemos 20 minutos para calentar. Este es uno de los deportes más atléticos que existen. Es prácticamente la gimnasia rítmica de las artes marciales, donde cada articulación y cada músculo tiene una función específica. Mientras todos experimentaban sensaciones con sus compañeros del club, yo estaba solo. Esto es difícil de gestionar, ya que obvio no tengo 8 clubs para las 8 medallas que quiero conseguir. Y es una desventaja brutal, ya no solo a nivel motivacional, el ser un lobo solitario que no tiene a quién recurrir o hablarle, sino el no poder palpar técnicas previamente, que es lo que me voy a encontrar en el combate. Así que con toda mi cara le pedí a Stepana que me dejase hacer unas rolitas con él, más que nada para sentir algo, pero tampoco quería robárselo a su compañero. Y en unos pocos minutos nos largaron a todos, ya que daba comienzo a la competición. Nos echan. Por lo menos pude sentir un cuerpo humano. Obviamente, como ritual inquebrantable antes de cada compe, Ahorita la andaba yo buscando. Con esta mano me acabo de limpiar el culo. Sí, pero yo es que cobro 75 euros. ¿Tenéis 75 euros? Yo te he visto por YouTube. No creo. Vale, pues entonces una medalla. Tenéis que ganar. Vale, es que me pone con la de 40 y yo peso 36. Pues vas con ella y luchas. dejad que os explique las reglas, ya que son algo complejas. Si proyectas al rival ladeado, ganas 2 puntos. Pero si es de espaldas, 4 puntos. Si consigues arrastrarlo fuera del tatami, 1 punto. Si se llega al suelo, coger su espalda son 2 puntos. Y cada vez que consigues voltearle, 2 puntos adicionales. Ahora bien, si le movilizas 3 segundos con los hombros pegados al tatami, ganas automáticamente. A esto es a lo que me refiero con no saberme las reglas. Vale, sí, tirar al rival y que no te tire. ¡Oh, qué fácil! Pero tengo que tener cuidado con movimientos espontáneos. En Combat Sambo cometí el error de ponerme boca abajo, quedando expuesto a un mataleón. Aquí es todo lo contrario. Tengo que forzar esa posición para que no me gire. Algo que no tendría ningún tipo de sentido en una pelea real, pero las normas son así. Intenta acordarte, Cari. Yo solo te puedo asegurar que me voy a reventar el culo ahí dentro. Mucho mejor que tranquila me quedo. La competición había dado comienzo y se podía admirar un nivel brutal. Acciones espontáneas, centro de gravedad bajísimo, y es que este es el campeonato más importante a nivel regional. En unos minutos me tocaría, así que persona que veía, persona que me ponía a darle unos abrazos. Mi hijo está aquí gracias a ti. ¿En serio? Porque te ha visto en los vídeos y me ha dicho, mira mamá, hay lucha en España. ¿Ya ha venido? Sí, ahora compite aquí. Eso es lo que buscamos. Qué ilusión. Me habían llamado por el megáfono. Estaba más disperso de lo que me gustaría. Todo se puede decidir en una acción y eso puede ser tanto una ventaja como una contra. ¿Te has enfrentado contra rusos? Esto es pan comido. ¿En qué momento este canal dejó de ser de Udine y pasó a ser de wrestling? ¿Qué fregados me meto, tío? ¿Qué podría hacer gameplays de Minecraft? Wrestling dice, como si hiciera wrestling, ha hecho de todo. El que ha pisado un tatami de competición sabe que esto no es hacer fuerza descontrolada. Tendría que mantener una posición y aguantar 6 minutos en una disciplina que apenas he entrenado. Pero eso no me iba a quitar el foco, iba a luchar hasta el último segundo. Saludé, entré aturdido al tatami, pero con decisión. Me hicieron un chequeo de metales, supongo, para ver que no llevo implantes. Choquecito con mi compa y empezaba el combate. Por primera vez en este deporte traté de mantener una posición baja para no dejar expuestas las piernas, pero inconscientemente me erguía para hacer las entradas. Nos pusimos a forcejear con los agarres, siempre manteniendo la distancia, hasta que conseguí llevar mi mano a su espalda. Cambié para enrollarle el brazo, pero me pilló una guillotina, con la que me desequilibró y casi me saca del círculo, lo cual me obligó a empujarle, y antes de que pudiese llegar a una posición favorable, me agarró la pierna, pero me fui al suelo para evitar la proyección. Me estaba costando adaptarme a los agarres, puesto que estaba excesivamente echado para atrás, por lo que intenté una entrada para desestabilizar, pero casi me gana la espalda. Sin embargo, le busqué el frente y volvíamos a la misma posición. La mano de arriba me iba instintivamente a agarrar un kimono que obviamente no existía. No podía permitirme cometer un error, así que le bajé la cabeza a la par que me desplacé. El pibe me buscaba al frente y es que lógicamente sabía lo que hacía. A este ritmo me iban a dar pasividad ya que mis ataques no tenían fuerza, por lo que tenía que jugármela. Sin embargo, no tenía el repertorio suficiente como para hacer una entrada con el centro de gravedad tan bajo. Por lo que intenté un Haraigoshi de judo y conseguí desestabilizarle. Tratando de agarrarle la espalda, él me empujó, por lo que me ganó 1 punto.
El rival apenas me había hecho una entrada, pero entendí que su juego era esperar a que yo cometiese errores. Él era más bajo que yo, así que desde mi agarre judoka iba a ser muy complicado proyectar. Por lo que amagué ir arriba para tirarme de rodillas, pero él se estabilizó de manera inmediata, así que cambié a agarrarle la cadera para tratar de pasar a un suplex. Él se echó excesivamente para adelante y no pude levantarle, pero le gané la espalda, por lo que remonté el combate con 2 puntos. No era suficiente, tenía que voltearle, así que con todas mis fuerzas le giré, pero pararon el combate porque al parecer había hecho algo ilegal. Al parecer no puedes pasar la mano por el cuello para voltear. Me dieron un aviso, lógicamente le pedí perdón, y esto iba a ser una desventaja abrumadora, ya que el 90% de mi repertorio en judo es justamente cogiendo el cuello. Estábamos a mitad de asalto y noté que sus fuerzas habían menguado, por lo que de nuevo me la iba a jugar a un ataque sorpresa. Amagué tirarme de rodillas, simulando un Ippon Shionage de judo, pero me giré para agarrarle la pierna y conseguirle de nuevo la espalda. Esta vez quité la mano del cuello, aún me iban a descalificar, pero desde esta posición y con él caminando apenas pude hacer nada. Estaba completamente roto y no me quedaban técnicas sorpresa, pero eso no me iba a impedir dejarme hasta el último aliento en los más de 60 segundos que quedaban. Mantener una posición fija no me estaba funcionando, ya que él tenía mucha más experiencia, así que de nuevo fingí erguirme para balanzarme, pero me quedé a medias, así que fue directo a agarrarme la espalda, pero me levanté lo más rápido que pude, y en un forcejeo descontrolado los dos salimos por el aire, pero la proyección no fue clara, por lo que nos mandaron volver al centro. Cuando conseguía llegar a mi agarre arriba, él hacía peso con su mano sobre mi brazo y estaba consiguiendo que me desgastase hasta el punto que tuve que soltar. Cuando de nuevo llegué arriba, me puse de lado preparado para hacer una entrada, pero se me anticipó agarrándome una pierna, subió y cambió a un bombero donde casi me lleva por delante. Sin dudarlo, aproveché para pasar a su espalda y llevarme 2 puntos más. Ahora bien, él siguió levantándose. Yo no sabía si una vez llegado al suelo me podía puntuar de proyección, así que no me la jugué y caí boca abajo, lo que provocó que me saltase a la espalda y recuperase un punto. Estaba completamente desfogado, me dolía el pecho, y es que simplemente mantener la incertidumbre de no saber por dónde me pueden entrar hace que me desgaste el doble, tanto física como mentalmente. De nuevo me pusieron una falta por agarrar el cuello. Yo esta vez no me había enterado cuándo, solo sé que un error inconsciente más y perdería la pelea, por lo que tendría que tener muchísimo cuidado. Apenas quedaban 30 segundos, iba ganando de 4 puntos, pero yo estaba derrotado, y es que saber que en cualquier segundo él podía entrarme o yo cometer un error me estaba taladrando la cabeza. No me quedó otra que agarrotarme a muerte, y él me metió un sopapón que me retumbó toda la cabeza. Le indicaron que no lo hiciera más, pero bueno, no se lo tuve en cuenta, ya que yo casi le estrangulo. Todavía faltaba una segunda parte entera, por lo que en estos pocos segundos no nos tenía sentido arriesgar, así que simplemente aguantamos. El primer tiempo había terminado y yo prácticamente estaba desmayado y solo la fuerza de voluntad me mantenía de pie. Mientras el rival hablaba con su entrenador, yo no tenía a nadie. Vamos, vamos, que te lo llevas. Ni un compañero, ni un entrenador. No me quedó otra que animarme a mí mismo. Estoy dando el puto nivel. Vamos a por ello. Si bien me costaba hasta respirar, ahí dentro gana el mejor actor. Si no tenía a nadie que me dijese nada, me lo diría yo. 3 minutos entreno todos los días. Solo 3 minutos. Lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas. En apenas 30 segundos volví al tapiz y el árbitro me dijo que no podía pelear si no tenía un entrenador que me limpiase el sudor de la espalda. Una toalla, alguien una toalla, una camiseta, lo que sea. No quería pedir el favor a nadie, pero era eso o no competir. Y es que esta es la realidad de presentarme solo a disciplinas donde no tengo un equipo. Con o sin equipo, ahí dentro somos yo y mis 2 huevos. Faltaban 3 minutos donde me iba a dejar la piel. A la que yo llegaba arriba, él me doblaba el brazo con su mano y es que me daban hasta calambres de la tensión. Me vi obligado a soltar para descansarlo y él me hizo un barrido que me dejó descolocado. A la que me pegué a él, él me cambió hacia el otro lado para cogerme la espalda y es que era una lotería por donde me podía entrar. Lo intentó de nuevo, esta vez enganchándome con su pierna, así que le di la espalda. Él me embistió para ponerse por detrás de mí, por lo que me ganó 2 puntos. Me di cuenta que en ese medio tiempo había cambiado la estrategia, por lo que tendría que ir al 200% para que no me remontase. A medida que pasaba el combate se me hacía más complicado forzar la posición agachada de lucha y el cansancio me obligaba a erguirme, que es lo que tengo interiorizado. Así que me obligué a agarrarle la pierna por lo menos para desconcertarle, pero no fue a ningún sitio y él seguía con el forcejeo. Ya no podía ni levantar el brazo para tenerlo arriba y tuve que cambiar a una posición de zurdo. Eso le favoreció para hacer la entrada de antes, pero conseguí quedar por encima. De nuevo no sé hasta qué punto de aquí podía proyectarme, así que en vez de ir a por su espalda traté de ponerme de pie, pero se quedó con mi pierna agarrada y me giré para caer boca abajo. Mi
colega se quejó, no sé de qué, te pido perdón aquí editando el vídeo. Solo sé que estaba a un punto de remontarme. Si quería un resultado diferente, no podía seguir haciendo lo mismo, ya que estaba claro que en esa posición me iba a acabar remontando. Por lo que me lancé a un double leg, pero echó sus piernas para atrás para bloquearlo, cambió a mi espalda y me había remontado el combate. No solo eso, sino que aquí me iba a tratar de voltear y sabía que si eso pasaba iba a ser imposible remontar. Por lo que a puro judo me mantuve estable y pararon la pelea. 6-7. No podía permitir que esta remontada me bajase la moral, así que decidí jugármelo todo a una carta con lo que sé hacer. 4 puntos y había acabado en inmovilización. El inconsciente me pidió luxarle el brazo, pero lógicamente paré. Y por la falta de kimono y sudor se me escurrió y se puso boca abajo. Le gané la espalda, pero creo que al parecer al tirar de 4 puntos ya no cuenta, así que no conseguí ganar por inmovilización. Quedaban 60 segundos. No podía ni mantenerme de pie, pero sabía que esta pelea la iba a ganar. No pretendía huir ni darle un combate que no fuese digno. Aun sin poder levantar el brazo, volví a pasarlo a su cabeza y forcejeé a pura fuerza de voluntad. No iba a esperar a que el tiempo se acabase, iba a tirarle una vez más. Su fuerza y cantidad de entradas habían bajado. Yo iba a mantener la posición agachada de lucha hasta el último segundo para que no me fuese las piernas. En esto la desesperada me embistió y me sacó del círculo, por lo que me ganó un punto. 8-10. Quedaban 10 segundos, pero con que consiguiese tirarme boca abajo me remontaría. Me fintó un barrido para agarrarme la pierna, pero me estiré para el lado contrario para bloquearlo. Había acabado el tiempo, pero su entrada ya había empezado, por lo que si me tiraba podía puntuar, pero me mantuve de pie y resistí. ¡Dios, qué tensión! Había ganado mi primer combate en el campeonato regional de wrestling. Sí, puede que viniese sin club, pero el apoyo de todos los que estabais ahí me llenó de felicidad. Joder, chaval, estoy psicópata. ¿En qué momento me meto a esto? ¡Vamos, chavales, vamos! No podía ni pensar con claridad. Solo sé que estaba orgulloso y ni siquiera de haber ganado, sino de haber dado la talla a este nivel y de aún no pudiendo más haber peleado hasta el último segundo. Eres un guerrero. Ahora mismo no sé lo que soy. Buah, he estado ahí, bro. Joder, qué puto peleón. Ninguno de los dos podíamos más. He dado el nivel, tío. Ya, al final no podíamos más. Sabía que si me tiraba una vez me llevaba. Jugué pensando en las reglas. Vamos, me sirvió estudiar, profe. ¡Vamos! Eres mi personaje favorito del anime. Eres el más fuerte, el que no puede más y saca los poderes. Si te vi salir el fuego, ¿sabes? Ay, Dios. Pues que no respiro, que no respiro. Un abracito ya. Se acabó mi cardio de hoy. Y sí, había sido una increíble pelea, pero la competición seguía adelante. Me había clasificado a la semifinal. Me dolía la cabeza, me temblaban las manos, tenía ganas de potar, pero el sentimiento de orgullo no me lo quita nadie. Poco a poco la competición seguía avanzando y el nivel incrementaba, ya que quienes habían perdido estaban descalificados y solo se enfrentaban luchadores que habían ganado peleas previas. A mí, mientras tanto, los chavales fieles suscriptores del canal me soltaban pro tips de lo que no tenía que hacer. Todo se resumía a que estaba demasiado erguido y mira que forzaba lo contrario, pero bueno, al final cuando estás demacrado es normal que tiendas a lo que sabes hacer. Y de intraentreno un buen frenador. Claro que sí. ¿Creéis que me saltará el doping? Yo creo que me salta, pero al contrario, ¿sabes? En vez de sobreestimulado, ven los resultados y dicen, este niño no está capacitado para competir. Bueno, vamos a por la semifinal. Paracetamol en vena y sin haberme recuperado de la batalla anterior, me dirigía a lo que iba a ser la semifinal del campeonato madrileño. Sacadiña de mocos que no quería pringarle la cara al rival y me puse a calentar de nuevo, aunque mis músculos estaban ardiendo ya, vamos. El combate anterior duró menos de lo que me gustaría, pero en vez de verlo como una desventaja, decidí tomarlo como que sería bueno entrar caliente. Saludé, entré al tapiz, de nuevo control antimetales, menos mal que me dejé la armadura de Iron Man en casa, le choqué la mano al rival y esta vez no me iban a pasar una. La árbitro me explicó que a la mínima que pusiera una mano en el cuello estaría descalificado. Chocamos y empezaba la semifinal. A diferencia del anterior, no fue tan prudente y se me abalanzó, así que cambié el registro a las piernas y él me agarró para obligarme a dar una voltereta. El año pasado perdí precisamente por eso, creyendo que siendo yo el que hace la acción voy a puntuar, pero si te volteas, punto para el rival. Pensé esto en un microsegundo, así que me detuve a mitad de la acción para por lo menos llegar a su espalda. Metió su brazo dentro de mi pierna y mi mano casi va al cuello. No fue ni medio segundo que la quité y me quedé de frente sin conseguir agarrarle por detrás, así que comenzó a correr para adelante y yo, creyendo que había acabado, cedí la fuerza
fuerza y me consiguió arrastrar. Corría el peligro de que me inmovilizase boca arriba y perdería automáticamente. Así que antes que jugármela, me puse boca abajo. Esta locura simplemente había sido la primera acción del combate. Mi rival al parecer tenía la mano esguinzada, no lo sé, por lo que fue al médico a que se la revisasen. Aquí me empecé a asustar, ya que no me vale ganar así. Estaba deseando que pudiese continuar, viniese al centro y luchase. Venimos aquí a pelear, si no la medalla no vale nada. Y maravillosamente pudo continuar, así que no problem. Empezó a caminar hacia mí, lo cual se me hace un poco raro, ya que en judo hacemos fuerza de tracción más que de empuje, pero no quise jugármela una entrada de judo por si me contraba. Le desestabilicé abriéndole las piernas para amagar de rodillas y cambiar a su pierna, pero a diferencia del anterior combate, consiguió posicionar y no le proyecté. Me mantuve agarrado a su muslo con toda mi fuerza para que no pasase a mi espalda, así que intentó voltearme hacia atrás. Conseguí resistir y él no tardó ni un segundo en intentarlo de nuevo, lo cual me obligó a sacar mi brazo para girar y ahí sí que consiguió ganarme la espalda. Él no pretendía acabar, volvió a intentar girarme de nuevo, pero levanté la cabeza y como una roca me mantuve estable. Cada acción contra este rival estaba suponiendo un infierno. Supe que tendría que anticiparme antes que tratar de adaptarme a su trabajo. De nuevo volvimos a luchar los agarres y su posición era todavía más baja que antes. Entré de lejos a unos otogari, pero sin kimono es muy difícil fijarlo. Me embistió para sacarme del círculo y ahora sí que vi el momento, por lo que pasé la pierna y le proyecté. Lastimosamente, para hacer esta acción, saqué ligeramente el pie del círculo, por lo que no puntué nada y de hecho fue él quien se llevó un punto. No me lo podía creer. Me había dejado toda mi estamina en ese ataque sorpresa. Pensaba que con haberla empezado dentro funcionaría, pero son estos errores los que pasan factura. Mi rival iba ganando y ya no tenía ninguna intención de atacar. Como es lógico, a la que yo llegaba a un agarre que me favorecía, él se separaba. Ya estábamos sudados, por lo que no podía ni agarrarle las muñecas, ya que se me escurría. Seguí luchando por intentar desestabilizarle con los agarres, pero él ponía los brazos como una barra y me mantenía separado. Echando el culo tan para atrás, solo me sería efectiva una técnica de lucha, pero no quería jugármela y perder todavía más puntos. Fue esto lo que provocó que nos diesen pasividad. De repente él empezó a ejercer mucha más fuerza que antes, por lo que sabía que tenía que cambiar de registro. A la que estuve cerca del círculo, me empezó a empujar y me tiré a un double leg. Le junté sus rodillas para desequilibrarle, por lo que gané 2 puntos. Además conseguí llegar a su espalda, pero no sumé más puntuación ya que venía de un derribo. No me quedaba otra que tratar de voltearlo. Ahora sí, 2 puntos adicionales. Había remontado la pelea. Intenté hacerlo de nuevo, pero mi rival estaba muy estable y se notaba que tenía mucho trabajo en el suelo, por lo que nos mandaron arriba y solo quedaban 20 segundos de la primera parte. Si bien aquí sería conveniente no jugársela y esperar a mitad de tiempo para pensar, sin dudarlo se me abalanzó para sorprenderme, pero conseguí hacer un sprawl, cambiar a su espalda y conseguir 2 puntos de ventaja. Aquí traté de voltearle de nuevo, pero a diferencia de antes, se abrió y no fui capaz, hasta tal punto de estar en desventaja ante una inmovilización. Antes que jugármela a perder, me puse boca abajo y se llevó un punto. ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! El primer tiempo había finalizado y en vez de centrarme en pensar la estrategia para el segundo, me puse a preguntar rápido a ver quién podía secarme la espalda para que no me descalificasen. ¡Vamos, vamos! ¿Alguien me puede secar? Mil gracias a esta chica por hacerme el favor, si no me habrían descalificado por ir sudado. Pretendía estar concentrado, pensar una estrategia, pero lo cierto es que no puedo indagar en algo que no controlo. Ya estaba dando el 100% de mi potencial, solo me quedaba mantenerlo el resto de la pelea. Ambos volvimos al tatami y continuaba la masacre. Esta vez trató de bajarme la cabeza con ambas manos, lo cual hizo que hasta me crujiese el cuello. Siguió empujando como un loco y antes de que me sacase me la jugué a una entrada. Pero como me suponía, sin agarre no iba a ningún lado. No quería ponerme boca abajo, pero lo cierto es que si no me iba a inmovilizar. Así que repté para salir del círculo y volver a empezar de nuevo. Su trabajo estaba muy claro: bajarme la cabeza esperando que yo contrarrestase esa fuerza para hacerme una entrada. Si bien conocía la estrategia del rival, tampoco tenía conocimiento ni fuerza como para evitarla. Y tal como predije, se bajó y me fue a las piernas, pero conseguí esquivarlo y quedar por encima, aunque con él agarrándome la pierna, continuando la proyección. Me retorcí como pude y no contabilizó. Aún así, por el hecho de salirme del círculo, le dieron un punto. Pero bueno, prefiero eso antes que una posible proyección. No me preguntéis por qué, pero nos mandaron empezar desde una posición desventajosa para mí. Ahora viendo el vídeo, creo que fue por haber salido más de 2 veces del círculo. No lo sé. Y es que, como comprenderéis desde aquí, solo me queda intentar sobrevivir. Me estaba reventando la cervical con todas sus fuerzas. Sabía que luego iba a estar 2 días en cama, pero lo cierto es que con la adrenalina no pensaba ceder. Aún así me ganó la espalda, por lo que ganó otro punto. Había conseguido empatarme.
Nada más pitar el árbitro, se me lanzó a las piernas. Conseguí bloquearlo y luché por pasar a su espalda. Él aprovechó mi inercia para levantarme, así que me escurrí hacia su cabeza. Sabía que si me pillaba la espalda no iba a poder remontar, así que aprovechando que se me abalanzó, le volteé con las piernas, cayendo por encima y pasando a una montada. 3 segundos, inmovilización, había ganado la semifinal. No me lo podía creer. De reputísimo grappling ganó una pelea de wrestling. Sí, señor, luchando por ser el más completo. ¡Vamos! ¡Qué peleón! Si es que en las artes marciales todo puede cambiar en un segundo. Sin entrenador, sin equipo, nos la pela. Solo con voluntad y dejándote hasta el último aliento en cada segundo, puedes aspirar ya no a ganar, sino a sentirte una bestia orgulloso de uno mismo. Dime tú, ¿quién sin practicar esto viene aquí con sus dos pedazos de huevazos y ya hace esto? Ya no hice ni judo ni lucha, hice grappling. Me vea raspadito, pumba. Me dirigí a la zona de calentamiento más para respirar que otra cosa, ya que estábamos en la final. Estaba escuchando a un niño pequeño que te estaba diciendo de todo que estiras un montón las manos. No, yo solo escuchaba mis demonios internos. Tío, porque Flex no lo va a decir, pero lleva una semana literalmente metido en la cama, se levantó. No lo digo porque si no, Flex, estás llorando. No, pues lo digo yo, o sea, real. Lleva una semana sin salir de la puta cama y lo primero que hace es levantarse para venir aquí. No fui ni a pasear a los perros, ¿sabes? Se bajaba la Menri. Tu chorbo, ¿eh? Hostia. Estoy orgullosa, me tendríais que ver detrás de la cámara, sí. Temblando. Pero highlight está sacado, bro. Hermano, esto es todo para el reel de Instagram, tío. O sea, a mí competir en verdad. Mi hermana. El dueño de mi diente roto el año pasado, en mi cola. Señores, todavía faltaba una hora, así que muy tranquilo, al aire libre, respirando, comiéndome una manzanita. Soberana pirada de competición. Judokers y judokars, estamos en la final del Campeonato de Madrid de Wrestling. Cómo me alegro de haber venido, de haber roto esta barrera mental que al final tenemos todos y de no haberme quedado en casa. Y es que quien no pelea no tiene oportunidad de ganar. Aquí todo el mundo tenemos miedo, estamos nerviosos, te vas a pegar contra gente fortísima que quieren arrebatarte tu medalla, pero esto al final es un juego de números. Pelear, 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 y cuantas más veces compita, mejor voy a ser. Indiferentemente de los resultados, creo, no, mejor dicho, afirmo rotundamente que lo voy a hacer de locos en mi debut de MMA. Pero bueno, parece que estoy despidiendo el vídeo. A por la final. Así es, puñeta. Una final más en este pabellón. Lógicamente, sé que estoy en desventaja, pero mi intención es llevármela de oro para casa. Aquí puedes ganar, perder. Lo que tenía claro es que el rodaje que me estaba haciendo para mi debut me iba a servir un montón. Mi rival era una absoluta bestia, pero yo también, ¿qué cojones? Cómo mola mi novio, mola muchísimo. Y no es porque sea mi novio. Ajeno al nivel del colega, este pibe estaba mamadísimo. Pero eso no me iba a sacar del foco y de lo que quería conseguir. Muy me llevo la de oro. Yo confío. Iba a comenzar lo que iba a ser mi última pelea en este tatami. Entré muy feliz, motivado e ilusionado, puesto que debatir una final en cada puto deporte es algo que hace meses no podría ni soñar. Saludé a mi colega y empezó la lucha. Sabía que él venía de un club especializado en MMA, por lo que deduje que estaría acostumbrado a defender técnicas a las piernas. Al contrario que antes, iba a intentar estar algo más erguido para ver si sorprendía con una técnica de judo. La fuerza con la que me bajaba era aterradora. Si bien ninguno tenía la ventaja ya que ambos estábamos rompiendo los agarres, no sentía un peligro real ya que los dos estábamos siendo muy prudentes. Ahora bien, yo no podía entrar ya que a la que me pegaba se separaba de mí. Cuando llegué a mi agarre, se abalanzó hacia mi tobillo, consiguiendo proyectarme boca abajo, por lo que ganó 2 puntos. Trató de intentarme girar, pero me mantuve estable. A la que me levantó, caí por encima de él, pero con la inercia se me abalanzó. Igual que antes, traté de voltearle para inmovilizar, pero no fueron ni 3 segundos que... había perdido. A veces hay que jugársela y las cosas salen bien, pero ese mismo riesgo que se asume te puede jugar en contra. Saludé a su entrenador, él no tenía a quien saludar, así que os saludo a vosotros. Ay, me cachis. Ay, me confié. Esta vez no, tío. Intenté hacerme la del grappling de antes, pero este estaba mucho más fuerte y estable. Uf, no salió, me jode, obviamente. Creo que si no hubiese querido acabar el combate tan rápido y jugar un poco más a las proyecciones, tal, que lo estaba haciendo bien, me hubiera salido mejor, pero hice lo que hice.
cagadón. Lo que tengo claro es que este tío era un absoluto bestia y que el rodaje que he tenido hoy me servirá para el debut. Para mí eres un campeón. Hoy no, hoy no. Sí, hoy sí, no. sí, porque eres un campeón simplemente por venir aquí, por presentarte, por estar con tus dos cojones. Que el tío sí estaba muy fuerte y estaba en su esquina con sus dos entrenadores haciéndole así. Tú estabas en tu lado con tus dos huevos y es lo que tenías. Y ahí estuviste y lo diste todo. Solo hay una puta oportunidad. ¿Qué quieres? O sea, que venga cualquiera. Aquí mostramos la realidad de las artes marciales, no solo cuando ganamos. Esto es la otra cara de la moneda, así que gracias por vivirla conmigo. Grappling, sí. Pero porque no tienes ritmo de lucha, tío. Te falta eso, tienes que ir para la próxima. Para la próxima entrenar, ¿no? Hacer 1 o 2 días antes. 2, 3 years Dagestan and forget. No estaría mal. Muchísimas gracias. Qué fuerte, tío. Bro, me acabo de enfrentar contra Cristiano Ronaldo, real. Ojalá, ni mucho menos, tío. Enhorabuena, tío, tus huevos. No, los huevos tuyos también. También, ¿no? Peleamos como barreros. Los huevos. Eso es. Si estos dos lo dejan, yo dejo que Mil gracias a todos los que me bancáis y estáis ahí todos los días, apoyando y viviendo la realidad de las artes marciales conmigo. Y es que a día de hoy hemos romantizado no perder nunca, ser invicto, pero no presentarte a competiciones en las que puedas perder no es lo que alienta el Bushido. Hasta Topuria perdió en sus primeras peleas de grappling, o Khabib incluso en sambo. Esto es la superación real, perder una y otra vez, no eligiendo al rival, peleando contra quien te toque, sea quien sea, haciéndote más grande y estando más cerca de la versión que quieres ser. Además, ¿qué pretendo? ¿Quitarle el puesto de campeón a alguien que dedica día y noche a entrenar esta modalidad? Hoy me llevo otra plata para el medallero, pero sobre todo unos peleones increíbles. Medallita nueva para el medallero. Joder, ninguna de oro, macho. Bueno, esperemos que la de oro sea la de MMA. Lo bueno es que ya tenemos la mitad y queda demostrado que no lucho por ser el mejor en nada, sino por ser el más completo de todos. Sí, señor, el pipón segundón. Joder, hay más platas que plomo. Hasta aquí el vidine del pipón segundón. Lo bueno es que ya puedo ir a casa a chilear. Pero qué chilear, Cari, que mañana tienes 3 competiciones más. ¿Cómo? Claro, todas las de playa.